Noches, hermanos. Pensando un poco cuando miré que me tocaba pues compartir algo corto hoy martes, oraba al Señor y le pedía, cierto, que puede compartir un martes de oración. Y pensaba el momento por el cual esta semana hablaba con mi esposa y decía, la iglesia está pasando por un momento donde hay muchos hermanos que están teniendo necesidades de muchas cosas, hermanos que necesitan empleo, otros salud, sus familias están pasando por un momento muy complejo. Entonces pensaba en la necesidad de orar unos por otros. Entonces quisiera que fuéramos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el versículo 2 y 3 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo en su oración da gracias por los otros hermanos. Y él da gracias por tres cosas muy específicas. Dice, da gracias por la obra de vuestra fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y con este versículo se me venía una pregunta a la mente y es, ¿qué hago cada vez que me acuerdo de un hermano? ¿Será que cada vez que yo pienso en un hermano, mi pensamiento es elevar una oración al Señor dando gracias por la obra que el Señor está haciendo en la vida de ese hermano? ¿O será que doy gracias por la constancia que ese hermano manifiesta en la esperanza que todos tenemos? Pensaban que necesitamos aprender a generar eso en nuestras vidas, a ser agradecidos con Dios por los demás hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Miramos en los dos versículos anteriores, en los que leímos en el de Tesalonicenses y el de Filipenses, cómo se da gracias por los demás hermanos. Y aquí en Efesios también se menciona, dice, no ceso de dar gracias. Pero en el versículo 17 encontramos una petición muy especial de nuestro hermano diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hermano, ¿cuánto necesitamos de esto? De sabiduría y de conocimiento de nuestro Dios. Entonces, es de vital importancia que estemos orando unos por otros, para que esto sea una necesidad en la vida del hermano, para que los hermanos quieran conocer más, para que todos queramos conocer y llegar todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy importante la oración de unos por otros. Filipenses capítulo 1 y el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mira lo que dice, hermanos, rogando con gozo. Y hablo por mí porque muchas veces cuando estoy haciendo mis oraciones y pienso en otro hermano, digo, voy a orar por este hermano porque el hermano está pasando esto. Pero hermano, muchas veces esa oración no se hace con gozo. Entonces, requisito importante cuando oramos por otros hermanos, como dice el versículo, rogando con gozo por todos vosotros.
y me hacía la misma pregunta: ¿qué hago cada vez que me acuerdo de un hermano? ¿Qué pido yo por ese hermano? Ay, Señor, te ruego que el hermano que me dé los 3,000 pesitos me los pague. Cierto, hermano, no debe de ser así. Señor, fortalece al hermano en tal situación, que pueda ver tu voluntad operando en medio de esta situación. Tenemos que, hermanos, generar esa conciencia, por así decirlo, esa necesidad de orar unos por otros, pero pedir cosas espirituales, cosas que sirvan para edificación de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Hermanos, pensaba en esto, hacía como una especie de comparación o analogía, que si nosotros debemos orar por los gobernantes, que en el mayor de los casos no son creyentes, ¿cuánto más debemos orar por los hermanos? Y me llama la atención porque dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pensaba un poco en el trabajo de los hermanos que son ancianos. Tenemos, hermanos, la obligación de orar por nuestros hermanos, que el Señor sea fortaleciéndoles, que el Señor sea dándoles sabiduría en todo momento. Porque dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, hermanos, quería que pensáramos en esto, en la necesidad de orar unos por otros y que el Señor nos ayude a tener un corazón de esta manera. Quiero terminar con un versículo en Primera de Samuel, capítulo 12. Versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermano, ¿cuánto nos falta para tener un pensamiento como el que tenía Samuel? Consideraba un pecado el dejar de orar por el pueblo de Dios. Hermanos, que el Señor sea ayudándonos y que su palabra sea hablando a nuestros corazones en todo momento. El Señor los bendiga.